Vamos a hallar una relación entre momento angular, tensor de inercia, perdón, tensor de inercia y velocidad angular. Correcto. El tensor va a ser una matriz, ¿sí? Vamos a ver cómo es que llegamos a esta expresión, ¿ya? Tensor de inercia. Ahorita lo cambio. Entonces, sea un, sea un cuerpo rígido, eh, que en el cual se pueden distinguir eh, las masas puntuales que lo componen, ¿no? Entonces vamos a imaginar que tengo un cuerpo rígido, solo que las masas puntuales se pueden detectar. Correcto, esa va a ser la característica. Entonces, vamos a hacerlo girar respecto a un eje. Y vamos a decir que el momento angular, bueno, es simplemente la suma de todos los momentos angulares, pues, ¿no? Y el momento angular simplemente es R por P, pues, ¿no? Entonces era RI por P sub I, pues. ¿Sí? ¿Qué más? Donde el, el, el P es igual a MB, ¿no? Eh, R1 por M sub I, B sub I. Correcto, entonces podemos sacar el M sub I por RI por B sub I, solo que este B sub I, ¿no? Ah, lo vamos a expresar como B es igual a omega por R, ¿correcto? Entonces el L, el momento angular, es igual a la sumatoria de M sub I por R sub I, me faltó acá el I, por B sub I, que vendría a ser omega, o el omega general, pues, ¿no? Porque si es un cuerpo rígido, perdón, todos tienen la misma velocidad angular. Entonces acá tengo un producto aspa y aspa. Entonces vamos a recurrir a una propiedad o una identidad. Que si tengo un A por B por C, eso lo puedo trabajar como producto punto, producto interno. Es su equivalente. ¿Correcto? Entonces vamos a hallar esa relación, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces el L vendría a ser igual a sería pues M1, o perdón, la sumatoria, M sub I, perdón, R sub I, eh, punto C, ¿quién es C? Punto R sub I, y por B, ¿quién es B? Omega. Menos, bueno, lo puedo separar en dos sumatorias, hasta N, ¿no? Y nomás se pone en realidad. A punto B, A punto B es MI, RI, punto B, B es omega,
y eso recién por C, que es RI. ¿Correcto? Ahora RI por RI es RI cuadrado nada más, pues, ¿no? Sí. Ya se convirtió en escalar. Y aquí tendríamos, pues, no cambia mucho, ¿no? M sub I R sub I punto omega y por R sub I. ¿Correcto? Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Bueno, entonces vamos a separar, pues, ¿no? Entonces, este L tiene tres componentes, ¿correcto? LX, LY y LZ, ¿no? A ver, entonces recordemos o tengamos en cuenta en todo caso que L es igual a un LXI, LIJ más un LZK. Nuestro omega en general va a ser un omega XI más un omega IJ, ¿no? No tiene por qué estar sobre un eje, ¿no? Nuestro R sub I, bueno, eso sí es en general, pues, ¿no? Cualquier XI por I más un YI por J más un ZI por K. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle números a las expresiones. Uy, se perdió. Ah, no, por acá está. A esto debemos llegar. Pero entonces vamos a trabajar una de las componentes de L nomás. ¿Sí? Entonces vamos a decir eso. Trabajemos la componente X de L. LX. Entonces, nuestro LX a qué va a ser igual. Ajá. Bueno, a ver, primero en general, a ver. L. Para tener ahí un poquito de visión ahí. Sería la sumatoria de M sub I RI cuadrado omega XI más omega IJ más omega ZK menos la sumatoria en I también de M sub I R sub I punto omega y por R XI y más I sub IJ más más Z sub I por K. ¿Correcto? Eso vamos a tener, a ver, sí. Entonces, la componente en X vendría a ser MI R I omega, perdón, MI R sub I cuadrado por omega X, menos la sumatoria de MI por RI punto omega por XI. Nada más. ¿Sí? Salvo que querramos descomponer el omega, pues, ¿no? Podría ser también. Pero bueno, vamos a ponerle el número, me olvidé. Pero en primera instancia, vamos a tener que Lx, a que es igual, es la sumatoria en I de los M sub I, R sub I cuadrado y por omega XI. Bueno, no necesita
como estamos trabajando en solo ese componente, no necesita. Menos la sumatoria en i de los m sub i, r sub i punto omega y por x sub i. ¿Sí? ¿Se está viendo? Perdón. Ese es ese es nuestro LX, ¿no? Y ahora, si deseamos, podemos empezar a desdoblar, ¿no? Entonces el X es igual a sumatoria en I de los M sub I RI cuadrado, omega X menos la sumatoria en I de los M sub I. Y aquí podríamos colocar, por ejemplo, como acá tengo X y X, el R sub I, a ver un ratito, a ver cómo haríamos. Ya, R sub I por omega. R sub I por omega es X, XI por omega X, ¿correcto? Más Y sub I por omega I, más Z sub I por omega Z. ¿Y todo por quién? Por XI. Entonces ahí tengo ese XI que se está repitiendo, ¿sí? Entonces sumatoria en I de los M sub I RI cuadrado omega X menos, podríamos colocar sumatoria en I de los M sub I omega X por X sub I cuadrado, ¿correcto? Menos la sumatoria en I de los M sub I y omega I por Y sub I XI menos la sumatoria en I de los M sub I omega sub Z por ZI, ¿correcto? Y vamos a aprovechar a ver este RI cuadrado con factorizar, pues, ¿no? Entonces el X sería la sumatoria en I de los M sub I y tendría que eso es omega por X, podría ser tranquilamente, o podría ser RI cuadrado menos XI cuadrado por omega X, ¿correcto? Más bueno, más digamos, entonces obligado al menos de los M sub I Y sub I X sub I por el omega sub I más, entonces ahora menos la sumatoria en I de los M sub I ¿qué pasó acá? M sub I, acá me faltó un XI, ¿sí? A ver, MI omega Z, MI omega Z, ya, por XI, listo. A ver, entonces, perdón, sería la sumatoria de M sub I para guardar la misma Z sub I, X sub I, omega Z. Sí, entonces 1, 2, 3, 4. Uy, está bien, pues 4. Ahí hay 4 elementos, ¿no? Entonces vamos a colocar, no nos olvidemos de los números. 14, 15, 16, 17. Listo. Y ahora, ¿qué cosa tengo acá? A ver. ¿Por qué le hemos dado esta forma? A ver, porque nosotros tendemos a ver las siguientes definiciones. A ver. ¿Cómo sería la componente en X? A ver, un rato. A ver,
ver, vamos a reconocer algunos términos. Por ejemplo, el de acá. A ver, vamos a ver tengo m sub i por r sub i cuadrado menos x sub i cuadrado. Esto es igual a m sub i por r sub i cuadrado, no es más que e sub i cuadrado más y sub i cuadrado más z sub i cuadrado menos x sub i cuadrado, pues, ¿no? Y esto es igual a mx sub i por y sub i cuadrado más z sub i cuadrado. Entonces, si yo tengo un punto, el punto m sub i, correcto, tengo el eje x, eje y, eje z, y este punto x sub i tiene componentes x sub i, y sub i, z sub i, correcto. Entonces y sub i más z sub i cuadrado, ¿qué vendría a ser? Entonces sería la distancia, ¿sí? Y sub i al cuadrado más z sub i al cuadrado, raíz, es igual a la distancia del diferencial de m sub i al eje x. Por lo tanto, entonces m sub i por y sub i cuadrado más z sub i cuadrado, eso es igual al momento de inercia, pues, ¿no? Este sería el i sub i. Pero i sub i respecto aquí al eje x. Entonces, bueno, o más claramente, vamos a ponerle i xx i. Entonces vamos a definir, ¿no? Entonces, se define el momento de inercia, o se calcula mejor, ¿no? Se calcula el momento de inercia de una masa puntual, en x, y y z respecto al eje x como y de xx igual a m sub i por y sub i cuadrado, perdón, m nomás, ¿no? Porque solamente estamos hablando de una sola partícula, ¿no? M y cuadrado z cuadrado. O si prefieren verlo, ¿no? Como está en la demostración, eso sería m por r cuadrado menos x cuadrado, pues. Entonces este sería el momento de inercia respecto al eje x. De modo similar, vamos a definir el y sería m r cuadrado menos y cuadrado, el izz m por r cuadrado menos z cuadrado. Listo, respecto al eje x, ¿no? Que esto es igual a m por x cuadrado más z cuadrado, perdón, ya que es m por x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Son similares. Ahora el problema vendría a ser con esto, ¿no? XY no tiene ninguna, no es un momento de inercia respecto al eje X, no es un momento de inercia respecto al eje Y. Entonces vamos a tener que darle una definición. Vamos a llamarle producto de inercia, ¿no? Producto de inercia. Perdón. Producto de inercia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el producto de inercia y XY, vamos a ponerle asterisco, ya, producto de inercia, es igual a menos M por X y por Y. ¿Correcto?
el producto de inercia xz va a ser menos m xz. El producto de inercia yz menos m y por z, ¿no? Donde se supone que esta masa está en la posición x, y, z. ¿Correcto? Por lo menos vamos a tomarlo como una definición. Entonces, vamos a ponerle números, ¿no? Ponerle números. A ver, ¿qué tendríamos? Esto sería la 18, sería la 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, que sería la hoja 3, ¿no? Listo, a ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces lo que vamos a hacer es tratar de reconocer, a ver. ¿De qué ecuación? De la 17. En la 17, ¿qué vamos a tener? Ya. Entonces, vamos a reemplazar 22 en 17. A ver. 22 en 17. ¿Qué más? XY sería 25 en 17. Y también vamos a tener X por Z y 26 en 17. Bueno, ya, no importa. Entonces el LX, ¿a qué va a ser igual? Entonces nuestro LX va a ser igual a la suma. Ahí. Ya no, pues no. Entonces ya no le pongo sumatoria. ¿Por qué? Porque voy a reemplazar. Bueno, no importa. Sumatoria de quién? De los y xxy. Ya está. ¿Por quién? Por el omega x. Más menos la sumatoria en y. Y aquí voy a tener los y de xy, xy. Y asterisco xy. Y por el omega y más el negativo del producto de inercia xz por omega z. Ya está, esto sería 28. ¿Correcto? Entonces, como estoy haciendo una sumatoria, entonces el x vendría a ser solamente ix por omega x más, y todo esto se va a definir como el producto de inercia. Entonces sería i xy más i xz por omega i por omega z. ¿Sí? Ahí tendría esa ecuación, Lx. Entonces, el LI de modo similar vamos a tener para el LI. De modo similar, ¿ya? De modo similar para LI. Entonces nuestro LI a qué va a ser igual. Nuestro LI va a ser igual a el producto de inercia IYX por omega x más el IYY por el omega y más el producto de inercia IYZ por omega z. 30. LZ, en todo caso,
LZ va a ser igual a producto de inercia ZX por omega X más el producto de inercia ZI por omega I y el IZZ por el omega Z. 31. Entonces podemos ver de que lo puedes expresándolo en forma matricial, a ver. Expresando en forma matricial. ¿Qué cosa tendría? Tendría que este LX es el producto de IXX y XY, perdón, IXY y XZ por un vector columna que vendría a ser omega X, omega Y, omega Z. Y el LY vendría a ser un producto de el vector IYX por omega X más IYY por el omega Y y más el producto de inercia IYZ por el omega Z. El LZ a que va a ser igual. El LZ vendría a ser el producto de inercia IZX, ¿no?, por omega X, producto de inercia IZY por omega Y y el IZZ. Es decir, aquí tendría mi vector velocidad angular. Aquí tendría, no un vector, acá tengo ya una matriz. Bueno, esto lo vamos a llamar tensor. Y acá tengo otro vector. Entonces, al final voy a tener que L es igual al tensor, otra vez me equivoqué, por el omega. ¿Sí? ¿Correcto? Eso es a donde nosotros queríamos, ¿qué cosa? Llegar. El tensor de inercia por el omega. Listo. Ahora, si los ejes X, Y, Z coinciden con los ejes principales, ahí va a pasar algo muy muy sencillo, o va a simplificar la expresión. A ver, entonces, si los ejes X, Y Z, estamos ahí, se definen sobre los ejes principales de inercia, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que la matriz o el tensor de inercia simplemente será IX, va a ser una matriz diagonal, IY y ZZ. ¿Correcto? Los demás elementos van a ser 0. Y aquí tendríamos pues al omega. Ahí nomás pues, ¿no? Porque estoy explicando el tensor. Listo. Ese sería nuestro tensor. Si los ejes X, Y y Z están sobre los ejes principales de inercia. ¿Correcto? Entonces, ¿de aquí qué podría decir? Bueno, el L vendría a ser pues como que es el I, el tensor I por el omega. Entonces nuestro L, que vendría a ser LX, LY, LZ, eso es igual a IXX 0, 0, 0, IY, 0, 0, 0 y ZZ. ¿Por quién? Por omega X, por omega Y, por omega Z. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Y qué puedo decir acá? Bueno, entonces el a ver, a ver.
tenemos acá. Que el L vendría a ser paralelo al omega, pero eso no indica. A ver, bueno, por lo pronto tendríamos esa expresión. A ver, entonces, ¿qué tenemos? Un cuerpo de cualquier forma va a girar respecto a un eje. Entonces esa va a ser su velocidad angular, correcto. Bueno, ¿qué más vamos a decir? El L, el L podría tener otra dirección, pues, ¿no? Digamos que esté por ahí. Ahí podría ser el L, correcto. Eso es en general. Oye, pero no, que el L y el W no eran paralelos, no. En caso que el eje de giro sea uno de los ejes principales, entonces ¿qué vamos a tener? Entonces vamos a tener otra vez un LX, un LY, un LZ, por supuesto. Vamos a tener IXX 0, 0, 0, YY 0, 0, 0 y ZZ. Digamos que mi omega es justamente el eje X, entonces será omega X 0, 0. Entonces ahora sí, este L simplemente será, ¿no? Este L simplemente será el IXX por el omega X. Solo que el omega X vendría a ser todo mi omega, pues, ¿no? Entonces solamente para este caso, el L es paralelo aquí al omega. ¿Ya? Solo para ese caso. Donde el eje por el cual gira coincide justamente con uno de los ejes principales. ¿Correcto? Puede ser el X, puede ser el Y, puede ser el Z, el que sea. ¿Correcto? Entonces, en ese caso solamente ahí son paralelos. Veamos un ejemplo de un tensor de inercia. Entonces, un rotor rígido, por ejemplo, ¿no? Y el rotor rígido lo vamos a colocar sobre el plano XZ. Masa M, de longitud 2L, ¿no? O la distancia de separación entre las masas que sea 2L, ¿no? Eje X, eje Z. Correcto, entonces sea un rotor rígido. Para más sencillez, de masas iguales, ¿sí? De masas iguales, separadas una distancia 2L, correcto. Entonces elabore o construya el tensor de inercia. Se asume que el rotor descansa sobre el plano XY. Correcto, entonces bueno, nosotros sabemos que el tensor de inercia
y XX, y XY, y XZ, y YX, y YY, y YZ, ¿qué más? Y ZX, y ZY, y ZZ, ¿no? Ese es nuestro tensor de inercia. Empecemos por el IXX, no es más que la sumatoria de los M sub I y por R sub I al cuadrado menos X sub I cuadrado, ¿correcto? Entonces el IXX va a ser pues este M1 por R1 cuadrado menos X1 cuadrado más M2 por R2 al cuadrado menos X2 al cuadrado, ¿sí? Entonces, bueno, masas iguales, ¿sí? Factorizo. Las distancias también son las mismas, ¿no? R1 y R2 son las mismas, entonces como se van a sumar, sería pues 2R1 cuadrado, bueno, acá menos 2 el X. Bueno, el X es, como es simétrico, pero el signo, el cuadrado lo absorbe, entonces sería menos 2 X1, por ejemplo, menos 2X1 al cuadrado. Entonces, IXX vendría a ser 2M R1 cuadrado menos X1. Pero X1, vamos a ponerle un ángulo a nuestro rotor, correcto, que este ángulo sea teta. Entonces la componente en teta va a ser L sin teta, pues, ¿no? Entonces aquí sería L sin teta, pero al cuadrado, correcto. Entonces IXX, IXX aquí va a ser igual a 2M R, eso también es L, sería L cuadrado 1 menos seno cuadrado de teta, entonces IXX vendría a ser 2M L cuadrado coseno cuadrado de teta. ¿Sí? Ahora entonces el IZZ que se muestra sencillo. Entonces similar, sumatoria, M sub I, R sub I cuadrado menos Z sub I cuadrado. Entonces el IZZ aquí es igual M M1 R1 cuadrado menos Z1 cuadrado más M2 R2 al cuadrado menos Z2 al cuadrado. Entonces ya podemos simplificar algunos pasos, por ejemplo M y por ejemplo el número 2. ¿Y qué tendría? Tendría que eso es R1 cuadrado menos Z1 cuadrado, ¿sí? Entonces IZZ vendría a ser 2M y R1 es la distancia, el L cuadrado, ¿no? El Z1 vendría a ser L coseno de teta. L coseno de teta, pero al cuadrado. Entonces IZZ vendría a ser 2M por L cuadrado seno cuadrado de teta. ¿Sí? Uy, perdón, no se vio. Ya está, disculpe. Ahora el IYY. El IYY es sumatoria en I de los M sub I, R sub I cuadrado menos Y sub I cuadrado. ¿Correcto? Pero como está en el plano Y, como está en el plano XZ, entonces el Y sub I, ¿cuánto vale? 0, pues, ¿no? Entonces IYY vendría a ser simplemente M1 R1 cuadrado, sería L1 cuadrado más M2 por L2, pero también es el mismo L, pues, ¿no? L2 al cuadrado. Entonces el IYY simplemente 2M L cuadrado. Listo. ¿Sí? 2M L cuadrado. Entonces, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría los productos de inercia, ¿no? Entonces, a ver, vamos a
calcular. Pero ya nosotros sabemos que, por ejemplo, el ¿quién? El I de X sub I, ¿no? Por ejemplo, I de X sub I es igual a menos la sumatoria de M sub I, X sub I, Y sub I. Ya está. Entonces, pero además es igual al I y X, ¿no? Entonces, eso no vamos a calcular. Sí. Porque la matriz es simétrica, ¿no? Por la definición también, pues, ¿no? Entonces, el I, X, Y sería, pues, pero los Y son ceros, ¿no? Recordemos que Y sub I es igual a 0. Entonces Y X Y es igual a 0. Todo lo que tenga X Y. Aprovecho entonces ZI, que es sumatoria de MI, ZI por Y sub I, que es igual a ahí también YZ, eso es igual a 0. Todo lo que contenga Y. ¿Qué más se va a hacer 0? X, nadie más, pues, ¿no? Ya tengo 5, me faltaría el sexto. El sexto sería el I XZ. Menos la sumatoria de M sub I, de X sub I por Z sub I. Entonces el I XZ, que vendría a ser igual, menos sería M1 por X1 Z1 más M2 X2 Z2. El I asterisco de XZ vendría a ser, a ver, las masas iguales, M X1. X1 es igual a, del gráfico, X1 vendría a ser L por el seno de teta. L por el seno de teta. Mientras que Z1 vendría a ser L por el coseno de teta. Más M2, bueno, ya está factorizado. Y X2 es el negativo, ¿no? Sería menos L seno de teta. Y el Z2 también sería el negativo, menos L coseno de teta. Entonces al final, ¿qué nos va a dar? A ver. Que el I XZ es igual a menos M por L cuadrado por seno de teta y coseno de teta. Entonces nuestra matriz de inercia, nuestro tensor de inercia, ¿sí? Nuestro tensor de inercia vendría a ser igual a IXX, ya está, 2M L cuadrado coseno cuadrado de teta. El IYY, 2M L cuadrado. El IZZ, ¿dónde estás? Se fue. 2M L cuadrado. Ya está, seno cuadrado de teta. ¿Sí? Seno cuadrado de teta. El IXY, 0. El IYX, 0. El IXZ, menos M L cuadrado seno de teta coseno de teta. Igual al otro lado, menos M L cuadrado seno de teta coseno de teta. El YZ, el YZ, 0 y 0. Listo. Ahí tenemos a nuestro tensor de inercia. Ahora vamos a hacer una cosa. Ese tensor de inercia, ese ejercicio, vamos a hacer una cosa. Hagamos rotar al rotor rígido respecto al eje Z, ¿correcto? Entonces hallar con una rapidez angular omega
omega sub 0 vamos a poner. No necesita ser constante, pero lo vamos a poner constante nosotros. Entonces, a ver, volvamos a dibujar bueno, primero nuestros ejes. Nuestro rotor. Este ángulo es θ, correcto. Perdón. Y vamos a imaginar que acá le pongo como un tubo. ¿Sí? Y ese tubo tiene acá un pasador. De manera que voy a hacerlo girar respecto a este eje, que es el eje Z. ¿Sí? Entonces, respecto a ese eje Z, entonces el omega vendría a ser omega sub 0 por K, pues. Y no tenemos pregunta. Hallar el L. Sí. Entonces, el L no es más que el tensor de inercia por el omega. En nuestro caso, entonces el L, ¿a qué vendría a ser igual? Vendría a ser igual a toda la expresión, mejor no lo voy a poner, por omega x 0, 0, ¿no? El vector. Ya hallamos el tensor, pues, ¿no? Ya hallamos el tensor. Entonces, efectuando, ¿cómo sería? Uy, perdón. Efectuando sería, a ver, 2m L cuadrado coseno cuadrado de θ por omega x. ¿Sí? ¿Y qué más? Menos 2m. Sí, pues, no, menos. Menos m L cuadrado seno de θ coseno de θ. Ahí fallé. Ahí fallé porque es doble, ¿sí? Aquí es doble, ¿no? Acá la suma L seno de θ, y acá es doble. ¿Ya? Doble. Pues es que acá parecía que me faltaba, ya. En todo caso lo corrige. Perdón. Pues ese por el vector y ese por el vector J. ¿Sí? ¿Qué más sería? A ver, nada más que J. Ese vendría a ser por K. Vendría a ser por K. El primero es por I. El segundo es 0. El tercero es por K. Ya está. Ahora sí. Esto quiere decir que, miren, está en el omega sub 0. A ver, negativo, ni modo, ¿eh? Sí, ni modo. Entonces, a ver, este vector sería I por menos K. El L vendría a ser un vector en esa dirección. ¿Correcto? Ese vendría a ser nuestro L, mientras que nuestro omega está en esa dirección. Entonces el L no tiene por qué ser paralelo al omega, ¿no? Listo. A ver, he cometido un error que ya ustedes deben haberse dado cuenta, ¿no? Si digo que voy a calcular el momento de inercia tomando un eje de giro que está en el eje Z, esto debería ser 0 y esto vendría a ser omega sub 0, ¿correcto? Entonces a la hora que yo he multiplicado, ¿sí? El L debería ser, es igual a menos 2m L cuadrado seno de θ coseno de θ por I más 2m L cuadrado seno cuadrado de θ por K.
¿correcto? Entonces, este L está mal dibujado, especie I negativo, K positivo. Ajá. Ese vendría a ser mi L. ¿Ya? Perdón, me van a disculpar por distraído. Ya, ahora sí, este es correcto, ¿no? Esto es 0, 0 y esto sí es omega sub 0. ¿Sí? Esa corrección habría que ver, ¿no? En todo caso, lo que... No, bueno, está mal calculado lo anterior, ¿ya? Eso era para el eje X, pero eso hay que verificar, ¿ya? Entonces, este es en el eje Z. Como tarea, yo les pediría que calculen respecto al eje X, calculen respecto también al eje Y, el momento angular, si es que hago girar respecto a esos otros ejes, ¿no? Y no cambia, no vayan a pensar, entonces tengo que hacer el ángulo respecto al eje X o el ángulo respecto al eje Z. No, 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 es el mismo cuerpo, es el mismo rotor rígido. El que está cambiando solamente quién es nuestro omega. Fíjense que el L, ¿sí?, no es paralelo con quién, con el omega. ¿Correcto? A ver, ahora sí, con la disculpa, nos vemos. Vamos a ver cuerpos planos, ¿no? Entonces, empecemos con el teorema de los ejes perpendiculares, ¿no? Que sea un cuerpo plano, que se encuentra sobre el plano X, ¿correcto? Entonces tengo este cuerpo plano, se encuentra sobre el plano X. Entonces, si yo tengo un diferencial de masa, ese diferencial de masa tendrá una posición X. Entonces, el momento de inercia respecto al eje X, así se escribe, ¿a qué va a ser igual? Será pues la integral de la distancia del diferencial de masa, será la integral del diferencial de masa por la distancia, y la distancia tendría que ser y cuadrado. Y el momento de inercia respecto al eje Y será similar, pero por X al cuadrado. Y si hubiésemos querido por el momento de inercia respecto al eje Z, sería el diferencial de M por esta distancia al cuadrado. Y esta distancia al cuadrado es X cuadrado más Y cuadrado. Entonces vamos a decir que el momento de inercia respecto al eje perpendicular es la suma de los momentos de inercia respecto a los otros ejes. ¿Correcto? Ese es el momento de inercia. ¿Qué pasaría si tengo un disco? Ejemplo, a ver. De masa M y radio R. Entonces tengo un disco, lo vamos a ubicar sobre el plano XY, eje Z, y yo quisiera hallar bueno, cuánto vale sobre el eje X, o el momento de inercia respecto al eje X. Bueno, lo único que sé es que IZZ es igual a IXX más IYY, perdón, IYY, ¿correcto? Pero, ¿qué vamos a decir? Por la simetría, voy a tener que I de XX es igual a I de YY. Entonces el IXX es igual a IZZ sobre 2. Y hallar el momento de inercia respecto a IZZ es más sencillo, ¿no? Porque a ver, IZZ, que es igual, tomamos un diferencial de masa, ¿sí? Entonces
era la integral del diferencial de masa por la distancia, y la distancia es el R cuadrado. Pero el diferencial de masa lo puedo tomar como sigma, una distribución de masa uniforme, por diferencial de superficie, y diferencial de superficie es un R de phi de R, donde estamos asumiendo que esta distancia es R y este ángulo es phi. Entonces el IZZ es igual a ¿qué? El IZZ es igual a sigma sub 0 R de phi por R cuadrado, o mejor, phi desde 0 hasta 2pi, el R desde 0 hasta R, de quién de sigma sub 0 a R cubo de R de phi. Entonces IZZ simplemente es sigma sub 0 2pi, correcto, sigma sub 0 2pi, R a la cuarta sobre 4 desde R igual a 0 hasta R, y eso es igual a sigma sub 0 2pi R a la cuarta sobre 4, y sigma sub 0 es m entre pi por R cuadrado por 2pi por R a la cuarta sobre 4, y que me queda, ¿verdad? Se va pi con pi, R cuadrado por R cuadrado, número 2, y ya está. Entonces el IZZ vendría a ser m R cuadrado sobre 2. Oye, y si dice entonces, según el teorema, ¿no? Por el teorema, vamos a tener que el IXX simplemente es m R cuadrado sobre 4, según el teorema. Pero podemos hacer el ejercicio, pues, ¿no? Para que quedamos con la duda. Vamos a hacer el ejercicio. Entonces tenemos el disco, tenemos los ejes X, Y, Z. Tomo un diferencial de masa que se encuentra a una distancia R y es un ángulo fijo. Entonces el IXX será por la integral del diferencial de masa por la distancia, y la distancia es R, a ver, respecto al eje X es R seno de phi, R seno de phi al cuadrado, porque es distancia al cuadrado. Entonces IXX será pues diferencial de masa es sigma sub 0 por R de phi de R, correcto, y por R cuadrado seno cuadrado de phi. Entonces IXX sería pues sigma sub 0 integral desde phi igual a 0 hasta 2pi, desde R igual a 0 hasta R, correcto. ¿Qué más tendría que R cubo de R, y acá tendría seno cuadrado de phi, diferencial de phi, solo que seno cuadrado de phi yo lo puedo reemplazar por una expresión, ¿no? Que ya la tienen en mente, ¿no? Ese seno cuadrado, eso es igual a 1 menos coseno de 2phi, todo sobre 2, correcto. Entonces cuando haga la integral de seno cuadrado de phi, diferencial de phi, desde phi igual a 0 hasta 2pi, eso es igual a 1 medio, y me vendría la integral de aquí de diferencial de phi menos 1 medio integral de coseno de 2phi diferencial de phi, ¿no? Entonces esto es igual a 1 medio de phi menos 1 medio sería un cuarto de aquí de seno de 2phi, donde phi va desde 0 hasta 2pi, evaluando solamente me quedaría 4. Sí, entonces el I de XX sería pues sigma sub 0, me quedo pi, me queda R cuadrado, R cubo de R desde R igual a 0 hasta R, eso es sigma sub 0 pi, R a la cuarta
sobre 4. Ajá. ¿Estamos bien o no? A ver. Acá salió la mitad, ¿no? Acá salió 2pi nomás. Y más r cuadrado sobre 4. Y este sigma es igual a m, m entre el área que es pi por r cuadrado y r cuadrado sobre 4. Entonces el i de xx que va a ser igual, me saldría m pi se va m r cuadrado sobre 4. ¿Listo? Lo que habíamos calculado. Entonces, de las dos maneras, ¿no? Lo puedo hacer de frente de la definición, ¿correcto? Por la definición. O acá, utilizando por el teorema, de los ejes perpendiculares. Primera Robinson. A ver, entonces vamos a tener que hacer ahora algunas definiciones. Vamos a ver los ejes principales de inercia. Ajá. A ver, un rato. Tengo momento de inercia respecto a un punto, lo puedo definir respecto a un plano. A ver, vamos a ver el momento de inercia respecto a un punto. Si bien es cierto, el momento de inercia se define respecto a un eje y es muy intuitivo visualizar el giro respecto a un eje, pero apegándonos a la definición, se puede definir el momento de inercia respecto a un punto y respecto a un plano. Entonces, por ejemplo, sea el punto en el sistema de referencia, tengo un cuerpo cualquiera, correcto, tengo mis ejes X y Z. Entonces el diferencial de masa, o perdón, el momento de inercia o el diferencial de inercia respecto al punto simplemente será pues el diferencial de masa por esta distancia, por r cuadrado. Solo que este r cuadrado lo puedo trabajar, ¿no? Asumiendo que es un componente de x y y.
y z, o su posición sobre x, y, z, el diferencial de momento de inercia sería por diferencial de m, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces el momento de inercia se la puede integrar respecto a toda la masa de quién, de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, diferencial de masa. ¿Correcto? Y por lo menos matemáticamente vamos a ver también el momento de inercia. Por ejemplo, tengo el mismo cuerpo y tengo mi sistema de referencia x, 7, 8. Entonces, ¿qué vamos a definir acá? Respecto al plano. Entonces, respecto a diferencial de inercia respecto al plano x, y, bueno, sería pues el diferencial de masa, correcto, que está en la posición x, y, z, produce un diferencial de momento de inercia que es el diferencial de masa por la distancia al plano, correcto. Esto sería mi r cuadrado, donde ese r cuadrado solamente sería aquí, eso sería el z cuadrado. Entonces el momento de inercia respecto al plano x, y es integral a través de toda la masa de diferencial de masa por z cuadrado. Ese respecto al plano x, respecto al plano correcto. Y si queremos hacer respecto al plano de modo similar, por todo caso, de modo, bueno, separado, de modo similar, tenemos que y xz se da por integral a través de toda la masa, el diferencial de masa y cuadrado. Y z se da por integral a través de toda la masa del diferencial de masa por x cuadrado. X cuadrado, y cuadrado, z cuadrado. Y si sumamos los tres, me repite lo anterior. Entonces, si yo sumo xy más yz más yz, me estaría dando pues la integral de quién, el diferencial de m por z cuadrado más y cuadrado más x cuadrado, y eso es igual aquí a y sub 0. Entonces y sub 0 podría también calcularse como y más y xz más y yz. También de esa manera yo puedo calcular, ¿no? Calculo respecto a cada uno de los ejes y luego los sumo. Oye, pero recordemos momento de inercia respecto a los ejes x, y z, fácil pues, ¿no? Y x es la distancia, y la distancia ya nosotros sabemos que es y cuadrado más z cuadrado, y integral de x cuadrado más z cuadrado, diferencial de masa, y z, es decir, momento de inercia respecto al eje z, integral de x cuadrado más y cuadrado, diferencial de masa. Eso ya sabemos, ¿no? Y si sumo estos tres, tendría 2 veces x cuadrado, 2 veces y cuadrado, 2 veces z cuadrado. Bueno, no importa. Si sumo y x más y más y z, tendría que ser 2 veces integral de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado,
vamos a tener, por ejemplo, que el N que habíamos visto, el IXY, aquí es igual integral de diferencial de M z cuadrado y x, a ver, quiero ya, y xz es igual a la integral de diferencial de M y cuadrado. Entonces si sumo y más y me daría la integral de diferencial de masa y cuadrado más z cuadrado, y esto es justamente ix. Entonces y más ix debe ser ix. Entonces de manera similar, y sería y más YZ, eso sería YZ, sería YZ más YZ. Sí, lo puedes comprobar, ¿no? ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué otras relaciones puedo sacar acá? ¿Qué otras relaciones podría haber? Y X. También, ¿qué tenemos? A ver. También tenemos, a ver. Tenemos que, por ejemplo, que tengo y ¿dónde estás? Es integral de diferencial de masa z cuadrado. Y ZZ es integral de diferencial de masa y cuadrado más x cuadrado. Entonces si sumo y más YZZ, ¿qué me estaría dando? Me estaría dando la integral de diferencial de masa de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Y eso quién es? Es y sub 0. Entonces y sub 0 es y más YZZ. De modo similar voy a tener que y sub 0 pues es YZ más YY. El y sub 0 es igual a YZ más YXX. Tres relaciones más. ¿Correcto? Entonces estas pueden ser útiles para poder calcular momento de inercia respecto a un determinado eje. Es un poquito complicado, pero a veces es necesario utilizar alguna de estas relaciones. Pues, ¿no? Por ejemplo, tengo un cilindro perfecto, quiero hallar momento de inercia respecto a él. Eso es fácil, pues, ¿no? Eso incluso ya está conocido. A ver, el momento de inercia es el IZZ, ¿no? O el IDL. Eso es igual a 1 medio m r cuadrado, ¿no? Se supone que tiene un radio r y la masa total m, y la altura no nos interesa. ¿Sí? El problema sería allá respecto a L'. Respecto a L', eso es complicado, ¿no? A ver, le puedo llamar el eje Z. Esto podría ser pues mi eje X, y perpendicular el eje Y. ¿Correcto? Listo. Entonces, a ver qué podría hacer acá.
podría aplicar la definición, pues, ¿no? Respecto al eje a L'. Pero no había ningún problema, pues, ¿no? Porque si tomo un diferencial de volumen que tiene un diferencial de masa, mejor dicho, entonces el diferencial de IL', bueno, será pues simplemente el diferencial de masa por la distancia al eje X. Distancia al eje X, ¿cómo sería? Porque en el espacio tiene componentes X, Y, Z. Entonces respecto al eje X sería pues y cuadrado más z cuadrado, ¿no? Sí, pues sí. Sería un r cuadrado donde el r cuadrado es simplemente x cuadrado más, perdón, y cuadrado más z cuadrado. ¿Sí? Integral sobre toda la masa y el diferencial de I de L' será pues ρ, diferencial de volumen, y cuadrado más z cuadrado. Y aquí es donde se complica, el I de L' es igual al integral de volumen de la densidad por y cuadrado más z cuadrado, diferencial de volumen. ¿Sí? Se complica porque y cuadrado más z cuadrado. Porque diferencial de volumen yo lo puedo trabajar como r de phi por dr y por diferencial de z. ¿Correcto? Entonces el problema sería con y. El y vendría a ser sí, el problema. Y vendría a ser un minuto. La altura es z, sería r seno phi, correcto. Entonces el I de L' sería integral a través de todo el volumen de ρ de r cuadrado seno cuadrado de phi más z cuadrado, diferencial de volumen es r de r de z de phi, donde phi va desde 0 hasta 2pi, el r va desde 0 a r y el z va desde 0 hasta un h. ¿Correcto? Pero ahí se me complica. Entonces, ¿qué prefiero hacer? Prefiero trabajar de otra manera, a ver. ¿Cómo sería de otra manera? Yo sé que el I de XX debe ser igual a I de YY, ¿correcto? Por la simetría. Es indistinguible el eje X y el eje Y. No se pueden distinguir, son igualitos. Bueno, entonces, ¿a qué puedo apelar? Bueno, podremos apelar, por ejemplo, el I sub 0 a que es igual a 1/2 de IXX más IYY más IZZ. El IXX y XY son iguales, entonces I sub 0 vendría a ser 1/2 de 2IXX más IZZ. Y habría que ver cómo es respecto a un punto. ¿Sí? Ahí podríamos empezar a operar. Pero el I sub 0
eso es igual a IXY más IZZ, ¿correcto? Las relaciones que hemos encontrado. Entonces, ¿qué tendríamos? IXY más IZZ, eso es igual a IXX más 1 medio IZZ. Entonces acá tendría que el IZZ, porque no quiero el IZZ, quiero el IXX, ya está. Entonces IXX vendría a ser IXY más 1 medio de IZZ. A ver, entonces, IZZ, eso es conocido, pues, ¿no? Esta parte, el IZZ, eso vendría a ser 1 medio MR cuadrado. Me faltaría esta otra parte. Pero el IXY, eso es sencillo, ¿por qué? Porque es integral diferencial de masa, ¿por quién? Por Z cuadrado, ¿no? Porque es respecto al plano XY. Entonces, respecto al plano XY solamente es el Z cuadrado. Diferencial de masa es rho R de phi de Z y por el Z cuadrado. A través de todo el volumen. Entonces el IXY simplemente será la densidad y 3 integrales. Desde phi igual a 0 hasta 2pi, desde R igual a 0 hasta R y Z igual a 0 hasta H. ¿De quién? De R de R, Z cuadrado de Z y de phi. ¿Sí? No me estoy olvidando de nadie. R de R, Z cuadrado de Z de phi. Bueno, integrando respecto a phi, eso solamente sería 2pi rho entonces. Integrando respecto a R sería R cuadrado sobre 2. Integrando respecto a Z sería H cubo sobre 3, ¿correcto? Bueno, 2, pero esta densidad será masa sobre volumen y volumen es pi R cuadrado por R cuadrado sobre 2 H cubo sobre 3. Entonces será pi R cuadrado será el IXY será M H cubo sobre 6. ¿Sí? ¿Así salió? Entonces el IXX ¿a qué es igual? El IXX es M H cubo sobre 6 más el IZZ, que es 1 medio M cuadrado. A ver, acá me está saliendo un 12avo. ¿Sí? ¿Por qué me salió un 12avo? 2pi R cuadrado sobre 2. Bueno, en todo caso, ustedes lo pueden, es pi R cuadrado por la base, lo pueden modificar, ver, ¿no? Si es un sexto o si es un 12avo, ¿no? Ya ustedes lo pueden verificar, ¿ya? Por favor, ya ustedes se encargan de esa parte. Qué raro, algo está para el apunte o este cálculo.